presentación en nombre de la Esfera de los Libros. Estamos muy contentos de que estén todos aquí para el bautizo de este libro, Vecinos de Sangre, de Pedro Corral, en el que Pedro nos ofrece una nueva versión inédita de la Guerra Civil en Madrid. Y lo primero que quería agradecer es al Centro Riojano pues, por acogernos una vez más en su sede, en este edificio de Madrid, que bien podría ser uno de esos edificios que describe Pedro en su libro. Y nada, simplemente ya cedo la palabra a José Antonio para que... Muchísimas gracias, Mercedes, y muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Centro Riojano de Madrid en esta tarde cultural, en esta tarde en la que va a tener la presentación del nuevo libro de Pedro Corral. Y lo primero de todo, yo creo que tenemos una mesa de auténtico lujo conformado por dos expresidentes de la Comunidad de Madrid, como es Esperanza Aguirre, a la cual le doy la bienvenida de nuevo después de que en el mes de noviembre presentara su último libro aquí, en estos mismos salones del Centro Riojano de Madrid, y ya teníamos de nuevo ganas de verte de nuevo por el Salón La Lengua del Centro Riojano. Y también, bienvenido, Joaquín, muchísimas gracias por su presencia aquí en el Centro Riojano, en estos salones donde cada día tratamos de promocionar la cultura de España, la cultura de La Rioja y la cultura de Madrid. Y en un edificio que, como estaban comentando, que además tiene nombre, es el Palacio de Beruete, que en este año pasado ha cumplido 100 años este edificio. El año que viene pues tendremos la oportunidad de poder celebrarlo, y el Centro Riojano estamos ahora en un año capicúa desde su fundación, en el 121 años desde que se fundara. Así que no me quiero extender mucho más, les quiero agradecer a todos ustedes, nos alegra ver los salones de esta manera en una tarde que es muy especial, no solamente porque presentamos el libro de Pedro Corral, también amigo de esta casa que ha estado aquí en otras ocasiones, sino porque también nos citamos en unas elecciones internas a las urnas que están los socios ahora votando para las elecciones de la presidencia del Centro Riojano. Que tengan muy buena tarde y cedo el turno a doña Esperanza Aguirre. A Joaquín Elguina, perdón. Muy buenas tardes. Yo he venido muchas veces aquí, pero a comer. Y les aseguro que se come muy bien. Bueno, pues vamos a presentar este magnífico libro que es desmitificador. Este libro de Pedro Corral pone el dedo sobre el Madrid mártir de la Guerra Civil. Mártir por los miles de asesinatos perpetrados por los rojos y mártir por los muertos a causa de los bombardeos franquistas. En el libro de Corral hay hasta 15.000 testimonios de aquellos años suministrados por porteros y vecinos de aquel Madrid. Esa es la originalidad de este libro. Un caso. Se llamaba Casimir. Había sido detenido en la calle Alcalá cuando iba a entregar unas prendas de la sastrería donde trabajaba. Fue llevado a la checa comunista de la calle Alonso Heredia 9, en el barrio de la Guindalera. A las 9 de la mañana del día siguiente le condujeron en un coche por la carretera de Francia hacia San Sebastián de los Reyes. Antes de llegar al pueblo, se desviaron hacia Alcobendas, pararon el automóvil, lo bajaron y le dispararon 3 tiros en la cabeza. Queriéndole muerto, lo abandonaron tras despojarlo de sus ropas y de todo lo que llevaba de valor. Milagrosamente vivo, Casimiro pudo reponerse y llegar a pie hasta Fuencarral, desde donde las milicias socialistas lo trasladaron a su domicilio en Madrid, después de que allí se confirmara su identidad. 2 de sus vecinos lo llevaron al hospital provincial, en Atocha. Fue ingresado en calidad de herido en el frente para no levantar sospechas y permaneció en el hospital hasta su completa curación, que duró 12 meses. El funcionario judicial Gabriel de la Escosura Ballarín, que había sido fiscal de la Audiencia Nacional, apareció en agosto de 1936 en la Gaceta de Madrid
por otro motivo muy diferente. Se trataba de su jubilación como magistrado, pues había cumplido 70 años. El viejo fiscal apenas pudo disfrutar unos meses de su retiro. El 16 de noviembre se lo llevaron detenido de su casa del Paseo del Prado 46 para asesinarlo. Otro caso, la caída de Toledo en manos de los sublevados, con la liberación del sitiado Alcázar el 28 de septiembre de 1936 y su aproximación a Madrid fueron seguramente factores determinantes del endurecimiento de la persecución contra los militares que aún no habían mostrado su lealtad y ofrecido sus servicios a la República. Unos y otros militares representaron para las autoridades republicanas y sobre todo para su actividad propagandística una imprecisa y aparente amenaza ante la imposibilidad de que pudieran formar parte de la llamada Quinta Columna, según habría anunciado el general Emilio Mola, que se podía haber callado la boca. A las fuerzas de Franco desde la retaguardia de Madrid fue esta amenaza la que sirvió de justificación al gobierno que aún se encontraba en la capital para ejecutar a mediados del mes de octubre del 36 una calculada, precisa y vasta operación de limpieza con la búsqueda y captura por toda la ciudad de militares retirados. Se habían retirado muchos de ellos con la ley de Azaña. La operación produjo centenares de detenidos, imposible precisar cuántos, de todas clases, edades, profesiones y condiciones, muchos de los cuales fueron asesinados en las siguientes semanas en las expediciones llamadas negras, como así se llamó en Madrid, a las sacas de las cárceles. Los detenidos no eran solo militares retirados, lo que demuestra que el propósito del peinado de las casas, calles y barrios excedía la persecución contra la supuesta Quinta Columna. Entre los apresados figuraron también numerosos eclesiásticos, incidiendo en la persecución religiosa, esa vez por fuerzas directamente emanadas por el gobierno. En la calle de Señores de Luzón 11 fue detenido el 15 de octubre el religioso José Valiente Triguero en casa de unos conocidos, los Jiménez Aguilar. Los dueños del piso fueron también detenidos, pero después se les puso en libertad. No así a su protegido, del que no volvieron a saber más. Tampoco se supo nada más del jesuita Manuel Larraga, detenido también ese día 15 en casa de su hermano Antonio en la Gasca 46. También desapareció desde ese mismo día el religioso Cipriano Alguacil Torredeneira, sacado de la casa de su hermana Pascuala en Castelló 86. Un breve repaso las sacas desde las cárceles, por ejemplo, hacia Paracuellos. La mayoría de los testimonios aluden a la desaparición de las personas después de un traslado desde las cárceles desde el 1 de noviembre de 1936. Según el periodista y agente soviético Mikhail Konchov, había 8.000 detenidos, de los cuales cifraba en 3.000 los militares en activo y en reserva otras fuentes, militares en activo o en reserva. Otras fuentes elevan la cifra de 10.000 encarcelados. Un vecino de Goya 77, Matías Pérez Colino, se refiere a estos traslados en su declaración jurada al hablar de la suerte del capitán de caballería retirado Francisco Castelló, con quien fue detenido y conducido a la cárcel Modelo en octubre de 1936. Aunque estuvieron en distintas galerías, por lo que no podía precisar la fecha de su desaparición, según datos recabados por los familiares del militar en el Colegio de Abogados y en embajadas, el capitán Castelló salió de la cárcel en una expedición el día 6 o 7 de noviembre con destino a Chinchilla, en la provincia de Albacete, pero nunca llegó allí, ni se han tenido más noticias de él. ¿Para qué seguir? Aquello fue un horror, pero también hubo, y no pocas, muestras de solidaridad humana, como la mostrada por Melchor Rodríguez, el llamado Ángel Rojo, un anarquista que salvó de la muerte a miles de personas. Este heroico anarquista, escribe Corral,
llegó a tener en la boca de un fusil en el pecho al hacer frente a los exaltados que querían asesinar a los detenidos. En cuanto a los atracos republicanos, señalaré un caso que se recoge en el libro, el que sufrió Teresa Álvarez, vecina de Maldonado número 13, el 10 de agosto de 1936, con la incautación de una valiosa biblioteca por las milicias anarquistas de Puente de Vallecas. La mujer debió de quejarse amargamente de la pérdida, pues le hurtó de la posibilidad de subsistir vendiendo algunos ejemplares. Afortunadamente, una gestión del dirigente socialista Julián Besteiro hizo posible que la biblioteca volviera a su dueña en marzo de 1938. En cualquier caso, yo recomendaría al lector de este libro que se lo enviara al Grupo Socialista en el Congreso, con el ruego de que alguien se lo leyera antes de enviar la Ley de Memoria Democrática al Pleno. Que no he terminado, quedan unas pocas cosas. Siempre he estado en contra de esa confusión entre memoria e historia, y ahora lo estoy con mayor énfasis. Aquella guerra civil fue una tragedia llena de asesinatos y lo mejor que se ha podido hacer ha sido la reconciliación nacional con un solo grito: ¡nunca más! Querido Joaquín Leguina, querido Pedro, querido presidente, señoras y señores. Yo quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a Pedro Corral por la publicación de este libro, Vecinos de Sangre, que no sé por qué no lo tenemos aquí puesto. Vale. Historias de héroes, villanos y víctimas en el Madrid de la Guerra Civil, este libro que hoy presentamos. Y junto a mi felicitación, lo que quiero es unir mi agradecimiento. En primer lugar, le agradezco que me haya invitado a presentar el libro, para mí es un honor el que me hace, y le agradezco además muy sinceramente que al honor de presentárselo añada el de compartir esta mesa con mi amigo y admirado Joaquín Leguina. Esta oportunidad que me brinda Pedro Corral me va a permitir, a partir de lo que dice en este intenso e interesantísimo libro, reflexionar ante ustedes y con ustedes, junto a Joaquín, junto a Pedro, al presidente, sobre ese asunto capital en la reciente historia de España que fue la Guerra Civil. Empezaré con el libro. Gracias a su lectura me he enterado de que nada más entrar las tropas de Franco en Madrid, antes del 1 de abril, el 28 de marzo del 39, se publicó un edicto de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, por el que se obligaba a todos los porteros y vecinos de las casas de Madrid a presentar en el plazo de 10 días una declaración jurada con toda la información que pudieran aportar sobre lo que habían visto en sus casas durante los casi 3 años de guerra. Lo que habían visto, decía el impreso, de asesinatos, robos, saqueos, detenciones o cualquier hecho delictivo durante el dominio rojo. Como la cosa no estaba para bromas, como pueden ustedes comprender, la mayoría de los porteros y los inquilinos cumplieron con esa orden. Y esto dio lugar a una montaña de documentos que a veces estaban dictados a otros por personas analfabetas, en los que contaban lo que habían visto y vivido en aquellos años de horror. Y esa montaña documental estaba ahí, pero habían sido muy pocos los historiadores y los investigadores que se habían metido en ella para analizarlos, valorarlos y sacar algunas conclusiones. Es verdad, desde luego, que esos testimonios firmados bajo juramento hay que ponerlos en su contexto. El contexto era una guerra civil que acababa de finalizar en lo militar, pero cuyas secuelas no habían terminado. Si lo sabremos nosotros, que ahora, 83 años después, algunos quieren que sigamos viviendo bajo la influencia de esas secuelas, como para no estar vivas 15 días después de acabada la contienda. Con eso lo que quiero decir, y Pedro Corral es en su libro plenamente consciente de ello, es que los firmantes de esas declaraciones juradas no querían tener problemas y la mayoría quería congraciarse con los vencedores de la guerra, unos por identificación ideológica y política y otros por puro, simple y comprensible miedo.
Esa voluntad de congraciarse con los ganadores, cualquiera puede pensar que pudo llevar a los declarantes a incluir explicaciones positivas y excusas acerca de su propia actuación, como también les pudo llevar a incluir noticias o relatos que favorecieran o perjudicaran a terceras personas. Eso lo tiene que tener en cuenta cualquier historiador, investigador, simple curioso que se sumerja en la inmensa cantidad de documentos, como lo ha tenido en cuenta Pedro cuando se ha zambullido en este auténtico océano de información. Me consta que Pedro ha visto y leído 24.000 declaraciones de estas, firmadas en caliente, con la guerra recién terminada y con todas las heridas morales y físicas abiertas de par en par. Esas declaraciones, aun tomadas con todas las reservas que se quiera, lo que sirven es para confirmar algo que ya los historiadores, incluso los más sectarios, dan por sabido, que la guerra civil en Madrid fue un horror. Y fue un horror porque, para empezar, Madrid fue una ciudad sitiada, con lo que esto lleva consigo, escasez de alimentos, medicinas y suministros en general, agravado por la presencia de cientos de miles de evacuados de las provincias y los pueblos limítrofes que buscaban refugio en Madrid. Pero sobre todo fue un horror porque en Madrid se desató un inusitado tsunami de odio, especialmente en los primeros 6 meses de la guerra. Joaquín lo acaba de mencionar en algunos casos, en los que la violencia salvaje reinó sobre todo y sobre todos. Algunos lo han comparado con el terror de 1793 en el París de la Revolución Francesa con Robespierre. Todo esto, que como digo está universalmente aceptado, queda de manifiesto en los miles, 24.000, de declaraciones que Pedro ha leído y en un cierto sentido ha descubierto y hecho públicas en este libro que yo considero de una lectura apasionante. Y ahora voy con el contenido en sí de esos vecinos de sangre. Ya el título, que es completamente literario, nos dice mucho del autor y de la actitud del autor ante este mar de documentación inédita en el que se ha zambullido durante muchos años. Y es que Pedro Corral no es un historiador, sino que es un periodista y un escritor. Algunas de sus novelas son yo creo, en mi opinión, absolutamente magistrales y además muy entretenidas. Es un periodista y un escritor al que, como a muchos, la guerra civil le ha suscitado un apasionado interés. Pedro nació, y voy a revelarlo, en 1963, 24 años después de terminada la guerra. Sus padres la vivieron de niños, incluso sus abuelos la pasaron sin tener ningún protagonismo especial. Y sé que uno de sus abuelos, José María Corral, que era médico, era amigo y compañero de don Juan Negrín, en el Laboratorio de Fisiología de la Junta de Ampliación de Estudios, y que le respetaba como fisiólogo. O sea, que en su familia no se respiraban especiales sentimientos hacia la guerra, ni de exaltación desenfrenada, ni de amargo rencor hacia los ganadores, ni hacia los perdedores. De repente, el entonces jovencísimo Pedro Corral empieza a apasionarse con la guerra civil y a leer y a estudiar muchos de los infinitos libros que hay dedicados a ella en todos sus aspectos. Y su curiosidad le empuja a estudiar él también. Pero no aquellos asuntos que ya están muy estudiados. Se pone a estudiar no para dar la razón a los unos con H o a los otros, con H así lo escribió Unamuno, sino para meterse en el alma de las angustias, en los sentimientos de los protagonistas anónimos de la guerra civil. Y vuelvo a citar a Unamuno y su concepto de intrahistoria, que es la historia que está protagonizada por los que no salen en los libros de historia, por los ciudadanos que en silencio sufren y protagonizan algunos hechos históricos. Bueno, pues esa intrahistoria es la que Pedro Corral ha buscado siempre en sus indagaciones sobre la guerra civil. La intrahistoria de aquellos hombres y mujeres que sin comerlo ni beberlo se vieron en medio de la vorágine de violencia, odio y miseria moral que se desató en España en 1936. Unos reaccionaron uniéndose a esa vorágine, pero otros fueron capaces de sobreponerse a esos horrores y dejar ejemplos de heroísmo, generosidad y grandeza de espíritu en medio de sus propios sufrimientos y tragedias. Si repasamos la bibliografía de Pedro Corral, lo comprobamos claramente.
En 2004 publica Si me quieres escribir, que es una especie de reportaje sobre los fusilamientos de los jefes de la 84, ¿cómo se dice? 84 Brigada Mixta Republicana. Los jefes llevaron a cabo unos fusilamientos entre los soldados de sus filas después de haber conquistado Teruel en enero del 38. Esto me acuerdo que me lo contaste. Para ello, Pedro llegó hasta hablar con algunos de los supervivientes de aquel terrible episodio. Y en el 2006, 2 años después, publica Desertores, la guerra civil que nadie quiere contar. Y en ese libro desmonta el mito del entusiasmo de los españoles por la guerra. Aquí, después de haber buscado durante mucho tiempo en muchos archivos militares, pone al descubierto la cantidad de trampas que hicieron los españoles de a pie para no ir a la guerra en ninguno de los dos bandos. Y en el año 2019 publica Esto no estaba en mi libro de la guerra civil, y ahí recoge una serie de episodios que nos muestran aspectos de la guerra, de esos que no salen en los libros de historia, pero que retratan el espíritu y el alma de los españoles que de una u otra manera se vieron obligados a tener este protagonismo histórico. Y en su afán por conocer biografías de personajes de la guerra, yo me acuerdo que en 2008 Pedro me pidió que yo interviniera ante la entonces alcaldesa de Guadarrama para que no le pusiera inconvenientes a ciertas excavaciones en las estribaciones del Alto del León. Pedro quería llevar a cabo esas excavaciones para tratar de encontrar los restos del expresidente del Barça y diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, José Suñol y Garriga, que desapareció en esa zona en el verano del 36, nada más empezar la guerra. Y ahora, en Vecinos de Sangre, se ha zambullido, como les digo, la ingente información contenida en esas 24.000 declaraciones de porteros y vecinos de Madrid, algunos indignados por lo que habían tenido que vivir y otros dominados por deseos de venganza y otros asuntos. Algunos también asustados. Se ha zambullido no con la intención de sacar conclusiones definitivas sobre lo que realmente pasó en el Madrid de la guerra, sino con el ánimo de encontrar historias, intrahistorias de ciudadanos anónimos inmersos en aquel universo de odio y de violencia. En el de algunos que se dejaron arrastrar por las peores pasiones humanas, mientras que otros fueron capaces de tener grandeza de espíritu, ser generosos y huir de la venganza. Ya he dicho que Pedro Corral ni es ni pretende ser un historiador, pero sí es, y de una manera eminente, un intrahistoriador, en el sentido que Unamuno daba a esta concepción de la historia. Al que quiera conocer objetivamente cómo fue el Madrid de aquellos 32 meses largos que duró la guerra, no le va a bastar con leer este libro, tiene que leer más cosas, otros estudios. Pero sin leer este libro nunca va a tener un conocimiento completo de lo que pasó, de lo que fue la vida cotidiana madrileña entonces. Y además de las emociones que nos producen todas las historias concretas que Pedro ha reconstruido aquí con sus héroes y villanos, al lector de este libro no le queda la menor duda de lo terrible que fue la guerra, sobre todo por lo que ocurrió en las retaguardias, en este caso en la republicana. Y al lector de 2022, por lo menos a mí, el siguiente sentimiento que me ha provocado Vecinos de Sangre es el de una admiración sin límites hacia los hombres que protagonizaron la transición democrática. Algunos, ignorantes y malintencionados, entre los que se encuentran muchos de los socios que mantienen a Sánchez hoy en la Moncloa, quieren descalificar la transición, entre otras razones, porque dicen que los hombres del 78 no tuvieron en cuenta la guerra civil. ¡Qué mentira tan grande! Los políticos que protagonizaron el advenimiento de la democracia sabían de la guerra civil muchísimo más que los petimetres que ahora quieren imponer su versión con leyes tan nefastas como la de la memoria histórica y que ahora amenazan con promulgar la de la memoria democrática. Sabían mucho más, entre otras razones, porque muchos de ellos habían vivido la guerra en puestos de responsabilidad y conocían mejor que nadie los terribles errores que todos habían cometido. Por eso, porque conocían muy bien nuestro pasado, supieron decir con las palabras y con los hechos lo que ha dicho Joaquín, nunca más.
y por eso fueron capaces de elaborar la maravillosa Constitución de 1978, esa Constitución que supo no ser de nadie para poder ser de todos. Esa Constitución de la reconciliación, de la concordia y del consenso. Esa Constitución que significa por primera vez en siglos en España el abrazo entre las dos Españas, que parecía imposible que pudieran convivir en paz y en armonía. De la misma forma, cuando se leen libros como este y se contempla hasta dónde puede llegar el odio desencadenado y también la admiración y el agradecimiento que me provocan los hombres del 78, me surge un sentimiento de profundo rechazo hacia todos los que quieren hoy reabrir heridas. La guerra civil fue un horror y la manifestación trágica de un fracaso colectivo, sin duda. Por eso lo mejor es fijarse en lo que tuvo de bueno, que fue la valentía y la generosidad con la que tanto los de un bando como los del otro dieron sus vidas por lo que ellos creían que era una España mejor. Y tenemos que tener piedad y misericordia para los que, en vez de luchar por una España mejor, cultivaron el odio contra los que no pensaban como ellos. Ahora, casi 90 años después de su comienzo, los españoles tenemos que conocer mejor nuestra guerra civil. Para, en primer lugar, sentir pena por todos los que fueron sus víctimas y, sobre todo, para evitar cualquier actitud que pueda conducirnos a enfrentamientos como aquel. Por supuesto que los historiadores pueden y deben seguir estudiando e interpretando la guerra en todos sus aspectos. Y, por supuesto, que los alumnos de nuestros colegios e institutos tienen que conocer lo fundamental de este tristísimo episodio de nuestra historia. Pero nunca, nunca las leyes pueden dictar que de la guerra los alumnos reciban una interpretación determinada. Porque nadie puede interpretar la guerra como un enfrentamiento entre buenos y malos en los que unos tienen toda la razón y los otros no tienen ninguna. Fue muchísimo más complicado que esto. Y para demostrar esta complicación, los libros de Pedro Corral, como este que hoy presentamos, son especialmente útiles, porque nos muestran a los protagonistas de aquellos episodios como lo que fueron, personas que se vieron inmersas en un huracán de violencia y odio, sin que en la mayoría de los casos hubieran hecho nada para que eso fuera así. La tristeza y la piedad que nos inspiran historias, como las muchas que están en este libro, se convierten también en reproches que inevitablemente nos suscita la actuación de los políticos de entonces. De manera irresponsable cultivaron el encono, el enfrentamiento y la descalificación del adversario, al que convirtieron en vez de en adversario en enemigo mortal. En una de las cartas que Indalecio Prieto dirigió a Negrín justo al acabar la guerra, dice Indalecio Prieto: pocos españoles de la actual generación estarán libres de culpa por la infinita desdicha en que han sumido a su patria. De los que hemos actuado en política, ninguno. Creo que no se puede decir mejor y reconocer, yo creo que le honra, reconocerlo. Por eso, creo que los políticos de la transición dieron un ejemplo admirable al evitar enfrentamientos gratuitos y al buscar siempre puntos de encuentro con los adversarios. Y por eso hoy todos los políticos deben reconocer sin ambajes que todos tienen en común su deseo de hacer cada día mejor la vida de los españoles, cada uno desde sus ideas y sus principios, pero siempre respetando al otro. He citado al socialista Prieto, me gustaría recordar que fue uno de los principales organizadores del insensato golpe de Estado de octubre del 34, cuando gobernaba la derecha, que había sido elegida en las urnas, y cómo los miembros de su escolta asesinaron a Calvo Sotelo en julio del 36 y no asesinaron a Gil Robles porque no lo encontraron en su casa. Pues el mismo Prieto, en 1947, se reunía con Gil Robles para ponerse de acuerdo en la forma de restaurar la democracia en España. Qué diferente habría sido la historia de España si la cordialidad del 47 hubiera existido en el 36. Bien, pues en España, bajo el régimen del 78, con nuestra Constitución parlamentaria, caben todos
cualquiera que sea su ideología, todos los que busquen la libertad, la igualdad de derechos, el progreso y la prosperidad de todos los españoles. Solo quedan fuera los que quieran quedarse fuera, porque lo que buscan es pura y simplemente romper España y romper la convivencia entre los españoles. Y termino, señoras y señores queridos amigos, como empecé, felicitando a Pedro Corral por este libro. Es un libro que cuenta historias muy tristes de la guerra civil, historias de la gente corriente, de muchos españoles que se vieron metidos sin comerlo ni beberlo en una terrible guerra civil. Y un libro que al mismo tiempo sirve para hacernos reflexionar sobre los errores y los horrores del pasado y nos alecciona para no repetirlos ni en el presente ni en el futuro. Ya les he explicado que el libro lo que me ha llevado es a pensar con una admiración redoblada en los políticos de la transición, que fueron en su talante y en su espíritu lo contrario de aquellos políticos que llevaron a España a esa ola de odio y violencia de la que este libro da impresionante testimonio. Por eso me gustaría que este libro se leyera para que sus lectores saquen renovado el espíritu de concordia del 78 que ahora algunos por lo menos pueden estar perdiendo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es imposible agradecerles uno a uno la gentileza que han tenido al querer acompañarnos esta tarde en esta presentación, pero permítanme singularizar este agradecimiento en una persona, en Almudena Lázaro, que está por ahí detrás, nos ha querido poner delante. Es a la memoria de su inolvidable marido, Chema Jurado. Está dedicado este libro del Madrid del que tanto hablamos en nuestra inolvidable etapa que compartimos en el Ayuntamiento de Madrid. Va por Chema esta presentación también. Y yo no he encontrado aún las palabras para agradecer a Esperanza Aguirre y a Joaquín Leguina su generosidad a la hora de aceptar sin titubeos esta invitación. Yo no sé si Esperanza sabe que está toreando Morante en las ventas hoy, no sé si me lo perdonará alguna vez, pero eso me hace redoblar mi agradecimiento también a Joaquín, por supuesto a José Antonio, presidente del Centro Riojano, que hoy nos acoge por su amabilidad. Para mí era muy importante que fueran ellos, Esperanza y Joaquín, quienes protagonizaran como grandes espadas este cartel. Primero, por el inmenso aprecio personal que les tengo. Segundo, por mi admiración a su posición intelectual y en este caso en particular, como han podido apreciar, la relativa a la guerra civil y a ese intento de imposición totalitaria de una verdad oficial sobre ese pasado, emboscada siempre en el bienintencionado deseo de reparar los agravios e injusticias sufridos por las víctimas de la contienda y de la dictadura que puedan quedar aún pendientes. La libertad y valentía con que he oído hablar siempre a Esperanza de estos temas, como han oído ustedes esta tarde, han sido siempre un ejemplo para mí. Y con esa misma libertad con la que habla, y que por algo ha escrito un libro titulado Yo no me callo, Esperanza me permitió, cuando era la portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Madrid, que yo tuviera la misma libertad en mis intervenciones en Cibeles, cuando Manuela Carmena se propuso convertir el salón de plenos de todos los madrileños en un tribunal para juzgar a más de 300 figuras españolas de todos los campos, desde Salvador Dalí, Santiago Bernabéu, Miguel Miura, Jacinto Benavente, Joaquín Turina, Manuel Machado o Azorín, por su actitud ante la guerra civil y el franquismo. Y jamás, y digo bien jamás, Esperanza me sugirió, indicó u ordenó introducir ni una coma en mis intervenciones en los debates sobre estos temas, lo cual nunca he olvidado ni he dejado de agradecerle. Joaquín es de los contados referentes de la izquierda que ha mantenido en estos últimos lustros también una voz libre e independiente sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Estoy seguro de que la razón de esa libertad e independencia es porque sabe de lo que habla. Y es que, al contrario que algunos entusiastas portavoces de la memoria histórica,
lo ha leído todo o casi todo sobre el tema. Aparte de haber escrito un libro extraordinario, por cierto, sobre Melchor Rodríguez, Os salvaré la vida, a la limón con el bisnieto del dirigente anarquista Rubén Burén. Un Melchor Rodríguez que se erige también en mis páginas, sorpresivamente, muchas veces me encuentro con él insospechadamente, pero siempre como una figura extraordinaria, un espíritu benefactor que aparece en los momentos y hechos más insospechados, como digo, salvando siempre vidas de personas perseguidas. Miles, como muy bien ha dicho Joaquín, en el Madrid revolucionario. Y la tercera razón para pedirles a Esperanza y a Joaquín que representaran Vecinos de Sangre es por algo que engloba a las dos anteriores, que es por ser dos extraordinarias figuras políticas que, sin renunciar nunca a sus principios ni a sus convicciones, han sabido ganarse siempre el respeto de sus adversarios. Me parecía importante su condición de presidentes de la Comunidad de Madrid, de representantes de los madrileños elegidos en diferentes momentos de nuestra democracia, como parte del proceso de consolidación de la monarquía parlamentaria que nos dimos los españoles con la Constitución de 1978, la llamada, con razón, como bien ha dicho Esperanza, la Constitución de la Concordia. Simbólica e institucionalmente, pero también generacionalmente, Esperanza Aguirre y Joaquín Leguina representan la superación de las dos Españas. Ambos encarnan el reconocimiento recíproco a derecha y a izquierda de la legitimidad del adversario democrático. Ambos son decididos defensores del respeto a las leyes que nos hemos dado todos y han sido siempre absolutamente respetuosos con el juego de la alternancia democrática según el deseo expresado por los ciudadanos con su voto en las urnas. Todos ellos fundamentos claves de la democracia que fueron precisamente violentados durante la Segunda República para dar al traste con un régimen acogido ilusionadamente en 1931 como recambio a un sistema de la Restauración ya desmoronado. Muchas gracias, Esperanza, y muchas gracias, Joaquín, por vuestras intervenciones. Ya entienden ustedes por qué quería que fueran ellos los presentadores. Y me he puesto, iba a decir, lo tengo escrito, pero es que es verdad que lo siento así, que me había puesto en las últimas semanas a dieta, que por razones de salud, de coquetería, todas esas cosas, a ver si me cabe el bañador este verano, pero sí que puedo decir que con estas palabras estoy otra vez henchido, hinchado, y no sé si voy a caber por la gran puerta de este centro riojano. Pero es verdad que estoy tan emocionado como agradecido por vuestras generosísimas palabras. Y empiezo por contarles lo que me ha llevado a escribir este libro, no sin antes dar las gracias a Imelda Navajo, a Félix Gil Feito, también a Mercedes Pacheco, por su amabilidad a la hora de abrirme las puertas de una editorial como es La Esfera de los Libros, con el beneplácito, quiero decirlo aquí también, con gratitud, de Manuel Pimentel, editor de Almuzara, quien ha tenido la amabilidad de publicar mis 3 libros anteriores. Y esa gratitud va también a los magníficos archiveros, quiero tener un recuerdo especial para ellos, que custodian en España los documentos de nuestro pasado. Y quiero mencionar expresamente a Guillermo Pastor, director del Archivo General e Histórico de Defensa, a Manuel Melgar, director del Centro Documental de la Memoria Histórica, que a mí me gusta llamar Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, y a Juan Funes, director del Centro de Documentación de la Cruz Roja, y a todos sus equipos, reconociendo su profesionalidad, dedicación y colaboración en mis investigaciones. Aquí voy a dar las gracias también a mi mujer, a Coca Valdelomar, que es la auténtica responsable de todo cuanto he escrito, porque todo lleva su sello de lectora empedernida, exigente y juiciosa, como lo es también mi maestro Regino García Badel, que tantas veces me ha ayudado con mis manuscritos, con este también, al igual que mis hermanos Mercedes y Eduardo. Y dice mi mujer, con toda la razón, porque Coca es como Esperanza, está harta de tener razón y está deseando equivocarse, como decía la abuela de Esperanza, que la mejor frase del libro es la de mi abuelo, José María de Corral, que ha citado Esperanza, amigo de Juan Negrín. Y es una frase que recojo en la introducción. Cuando en la guerra llamaban a la puerta de su casa en Sagasta 28, preguntando por él, mi abuelo preguntaba con inquietud a sus hijos, ¿es un señor o un hombre? Creo que en esta disyuntiva está la cifra de cuanto sucedió
en las dos Españas durante la contienda, una vez desatada la vorágine de sangre y fuego a consecuencia del golpe del 17 de julio de 1936. Y digo a sangre y fuego premeditadamente porque en estas historias de héroes, villanos y víctimas del Madrid de la Guerra Civil rindo homenaje conscientemente a ese libro imprescindible de Manuel Chávez Nogales, subtitulado Héroes, Bestias y Mártires de España. La Guerra Civil Española fue un cataclismo en el que, por encima de tener que elegir entre apoyar a un bando u otro, los españoles se vieron forzados en las dos Españas a elegir entre ser héroes o villanos. El ser víctima no era una elección, otros elegían por ti que lo fueras. Siguiendo la disyuntiva de mi abuelo, un español tenía que elegir entre ser capaz de sobreponerse a la marea de sangre para anteponer los principios de humanidad sobre cualquier otra consideración, incluso en el frente de combate, o aprovechar esa misma marea de sangre para dar rienda suelta a sus instintos bajo una excusa cualquiera en el caos de la revolución y la guerra. Es decir, elegir entre ser un señor con todas sus letras o un hombre con todas sus debilidades. Razones para una elección u otra las había innumerables, pero estoy seguro de que la mayoría de los que descartaron conducirse como señores lo hicieron por su miedo como hombres. Mi propósito ha sido adentrarme como con un dron en el interior de las fincas de Madrid durante la guerra para retratar en esos miles de historias de centenares de escaleras de las casas de nuestra ciudad el efecto de la contienda en un ámbito que considero que estaba aún por describir en las circunstancias del Madrid doblemente asediado, desde fuera y desde dentro, el de las comunidades de vecinos. Un espacio, el de los inmuebles de vecinos, que fue campo de batalla contra personas inermes, no solo por la acción de la artillería y la aviación franquistas, como bien ha dicho Joaquín, sino también por la represión ejecutada sin piedad ni compasión, como sucedió en la retaguardia de las dos Españas, y que fue a la vez refugio y asilo donde protegerse de ambas violencias literalmente. Mucho más allá, en las casas de Madrid, inquilinos y porteros, fuera cual fuera su ideología, intentaron construir un espacio a resguardo del odio y de la ira que asolaba a la nación. Un solar cimentado y fortificado de afecto, de respeto, de solidaridad, de buena vecindad, pese al desastre de la guerra. Es verdad también que los vientos de la guerra fratricida destruyeron muchas comunidades de vecinos, y no solo me refiero a la destrucción física, sino a esas ruinas invisibles producidas por las delaciones, los ajustes de cuentas, los rencores y las envidias inconfesables, los mismos que se abaterían sobre ellas en la posguerra. Pero en otras muchas casas, los porteros y vecinos se atrincheraron anímica y moralmente para evitar que la guerra arrasara con la convivencia, la amistad, la cercanía y la intimidad humanas que da a compartir el cotidiano curso de la vida, entre nacimientos y defunciones, sueños y esperanzas, proyectos y logros, también goteras y desperfectos, como vecinos de portal y de escalera. Y he comprobado que hasta célebres chequistas, señalados por su implicación en horrorosos crímenes de la retaguardia, eran recordados en las casas donde vivieron como buenos vecinos de conducta intachable con el resto de los inquilinos, aun a sabiendas de que eran de derechas. Es el caso de Agapito García Tadel, jefe de la famosa checa de la calle de la S, que vivía en Bravo Murillo 25, cerca de la glorieta de Quevedo. El portero y los vecinos les culparon, en las declaraciones juradas de posguerra, de la desaparición de 6 vecinos a los que se daba por asesinados. Incluso la dirigente comunista Margarita Nelken, autora de incendiarios artículos en los que llamaba al exterminio de los enemigos interiores y sobre todo de las hembras de los señoritos, dicho literalmente como escribió en Claridad, órgano de UGT, en agosto de 1936, proporcionó en su casa de Mallorca 6, junto a la Ronda de Atocha, avales para que sus vecinos de derechas no fueran molestados, como también he descubierto. Y quiero contarles 2 de los muchos ejemplos de españoles que actuaron como auténticos señores durante la guerra, de los muchos que he volcado en el libro. José Arias era redactor de Claridad, el órgano de UGT, como he citado antes. En su casa de Génova 16 acogió a su hermana viuda con 2 de sus hijos, Javier y Luis, de 23 y de 18 años. También recogió a una sobrina,
y recogió al novio falangista de esta sobrina. Y todos en la casa se confabularon para proteger al chico falangista, lo que tiene más mérito sabiendo de su compromiso con la causa republicana, no solo porque José Arias fuera un periodista del periódico de UGT, sino porque el más joven de sus sobrinos, Luis, de 18 años, se fue voluntario a luchar por la República en la Sierra de Guadarrama contra los sublevados, y allí cayó en combate. Un señor fue también el portero de Monteleón 46, no conocemos su nombre. Los vecinos reconocieron a los franquistas su inmejorable conducta en defensa de las personas de derechas que vivían en la casa, pero no pudieron agradecérselo en persona después de la guerra, porque llamado a filas por su quinta por el gobierno republicano, el desconocido portero de Monteleón 46 fue uno de los miles de soldados desconocidos de la Guerra de España. Murió también en combate, cumpliendo su deber en las filas del Ejército Popular. En el libro hay tantísimos ejemplos, pero me interesa subrayar esa corriente de humanidad que se acrecienta con la cotidianidad, la cercanía e incluso el afecto entre los que conviven en el mismo portal o la misma escalera. Porque vuelve a demostrarme una vez más el escaso grado de implicación de la mayoría de los españoles ante la contienda civil, pese a la omnipresencia de los discursos de odio que fueron acumulando Illescas desde las tribunas políticas y periodísticas, como ha recordado bien Esperanza, hasta hacer que el enfrentamiento pudiera parecer inevitable. Y termino ya sin olvidarme de recordar lo que esta visita a las casas del Madrid en guerra me ha llevado a descubrir, lo digo inmodestamente, porque considero que son nuevas aportaciones insólitas, sorprendentes al conocimiento de aquellos hechos. No hay nada, lo sé por experiencia, como escuchar a los protagonistas de la infrahistoria unamuniana, que ha citado muy bien Esperanza, para aproximarnos a la verdad de lo que se vivió en aquellos tiempos de muerte y destrucción. Y a través de la voz de los testigos, aunque mediatizada por los cuestionarios de posguerra que fueron obligados a cumplimentar porteros y vecinos por los vencedores, he rescatado insólitos testimonios que difícilmente encontrarán los lectores en la bibliografía al uso. Y empiezo una breve relación. Por ejemplo, el testimonio de un empleado municipal de jardines destinado en la casa de campo, encargado de recoger los cadáveres de paseados que aparecían todas las mañanas por las calles y los parques de Madrid. El testimonio de los sorteos que se realizaban entre las fuerzas de seguridad gubernamentales para cumplir el servicio ordenado por sus mandos de acompañar a las milicias a dar los paseos, porque no querían ir y se lo jugaban a sorteo, y a quien le tocaba tenía que ir irremediablemente. La conducta ejemplar de policías republicanos, aquí tenemos a un nieto de un policía republicano, contra los atropellos de los milicianos, hasta que estos policías que defendían la ley y el orden republicanos fueron purgados. Las protestas, a veces fructíferas, de los vecinos ante la detención de sacerdotes y religiosos. Hay una historia de un sacerdote que es detenido con su sobrina en la calle Galileo. Los vecinos se echan prácticamente sobre los milicianos para evitar la detención y uno de los milicianos grita: «¡Es que hemos encontrado dinamita en su casa!». Y ante el pasmo de los vecinos aprovechan, les meten a todo correr en el coche, salen zumbando Galileo para abajo y sin querer se estampan contra un camión en el cruce con Alberto Aguilera. Y eso les salva la vida al sacerdote y a la sobrina, que quedan machacados, heridos de gravedad por el accidente, pero logran luego sanar de eso. Y esto todo motivado porque los vecinos se iban a echar encima de los milicianos. A mí me ha parecido una escena absolutamente insólita. También la desconocida gran redada contra los militares retirados. De aquí tengo que decir que, de alguna manera, he hecho justicia con nuestro tío abuelo Fermín Saleta, detenido el 15 de octubre de 1936 de madrugada en su casa, y siempre pensamos, bueno, que había sido al albur, por capricho, que alguien se había enterado que un militar retirado vivía ahí, un teniente coronel de caballería. No, mi tío abuelo Fermín Saleta fue detenido junto a centenares y centenares de personas, que lo ha recordado Joaquín, en una redada planificada durante 3 noches seguidas por el Ministerio de Gobernación para llenar las cárceles de Madrid en la antesala de lo que serían las sacas de Paracuellos,
donde murió asesinado mi tío abuelo Fermín, y tantos otros militares, religiosos y personas de toda condición. Bueno, pues esta operación, ordenada por el Ministerio de Gobernación, empleó a centenares de milicias y de agentes para peinar casa por casa, calle por calle, barrio por barrio, toda la ciudad de Madrid. No sé qué habría pasado si todos esos efectivos hubieran ido al frente a presentar combate contra las fuerzas franquistas que se acercaban a la ciudad. A lo mejor la historia la habríamos podido contar de otra manera. Ahí lo dejo. El hallazgo, por cierto, de algunas sacas de presos gubernativos de las cárceles madrileñas jamás contabilizadas, una en particular que llegó a destino de ventas a Alcalá, porque paró la matanza en el cementerio de Torrejón un teniente de guardias de asalto, con un camión lleno de guardias, dijo, aquí no se mata a nadie, volvieron a subirlos a los camiones y pudieron llegar salvados in extremis a su destino en Alcalá. Lo sé por el testimonio de un militar retirado que iba atado codo con un sacerdote, y los dos los encuentro detenidos el 23 de noviembre en la cárcel de Ventas y me aparecen luego en otra relación en la cárcel de Alcalá. Y yo doy por buena la historia que contaba este hombre. Lo que pasa es que los jueces de la causa general seguramente se olvidaron de contabilizar esta saca porque llegó felizmente a destino gracias a la intervención de un teniente de guardia de asalto republicano. Bueno, otra cuestión curiosa, la represión frente populista contra porteros y criados y criadas fue, en contra de lo que pudiera pensarse, más cruenta que la que luego llevaron a cabo los vencedores en la posguerra. Esto cambia un poco la visión que tenemos tópica de los porteros y de los sirvientes como delatores. No, pues murieron muchos más por defender a sus vecinos y defender a los señores de la casa que los que luego fusilaron los franquistas por haber delatado o por ser cómplices de crímenes, ¿no? En fin, queda mucho por escribir y por contar de la guerra civil. No nos resignemos a comulgar con ruedas de molino doctrinarias y sectarias, con visiones simplistas y planas, maniqueas, sobre un hecho tan complejo. Me he empeñado siempre en buscar el modo de romper, de alguna manera, permítanme la expresión, el terraplanismo sobre la guerra civil, empezando por descubrir que no hubo una sola guerra civil, sino tantas guerras civiles como españoles la vivieron y sufrieron. Sigamos hablando en libertad y con libertad, como han hecho siempre Esperanza y Joaquín, de un pasado que, como nos enseñaron nuestros abuelos y nuestros padres, testigos y protagonistas de la contienda, debería unirnos para siempre y no enfrentarnos a nosotros, que no la vivimos, ni a las generaciones siguientes. Ese es el mejor homenaje que podemos tributar no solo a los políticos de la transición, como ha recordado Esperanza, sino también al inmenso legado de reconciliación y concordia que nuestros antecesores nos dejaron. En fin, el libro va por ellos, por todos ellos, por su lección imborrable. Muchas gracias.